entender que Él es con nosotros, no está en contra de nosotros. Oramos. Gracias, Príncipe de Paz, fortaleza nuestra. Más que agradecido, Señor, por este momento, Padre, en que estoy delante de tu presencia, Señor de gloria, que pueda seguir andando en tu Espíritu, como lo menciona tu Espíritu Santo, poderoso Dios, para que sí podamos comprender tu obra maravillosa en cada una de nuestras vidas, Señor, y nada ni nadie nos quite la corona de la vida que tenemos sobre nuestras cabezas, Padre. Ponemos todas nuestras aficiones en tus brazos, Padre, porque tú conoces, Señor, nuestras necesidades, Padre, nuestras situaciones que vivimos, Padre, cada día. Tú las has llevado, Padre, tú las llevaste y lo vamos a ver a través de tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús, sujeto todo lo que no es tuyo bajo la planta de tu pie. Si alguno vino enfermo, que a través de tu palabra la sanidad venga a su vida, Padre bueno. Y si alguno está tropezando en el camino, que tu palabra, Padre, sea esa roca inconmovible, Padre, a la cual nos vamos a aferrar en este camino, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos amados, pueden tomar asiento. Seguimos con la enseñanza, suministro de su amor. Ese suministro maravilloso que se mueve a través de muchas maneras, como se pudo haber movido hoy a través aún de la alabanza y de los dones del Espíritu, el don profético o el don de palabra para cada una de nuestras vidas. Y continuamos en esta parte en el Salmo 23. Ya habíamos llegado al fin del versículo 4 de este salmo, hermanos amados, a donde decía: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y añade: porque tú estarás conmigo. Y en verdad que, hermanos, el valle de sombra y de muerte se puede manifestar en cada uno de nosotros de diferentes maneras y en cualquier momento. Así es que, hermanos amados, la firmeza en el Señor tiene que ser esencial. El creer en Él, saber que Él está ahí, que Él es nuestro Padre, que Él no nos va a dejar. Por eso el fin después de que dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, dice acá en el versículo 4, en la parte B, dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No temer mal alguno, porque Él va a estar con nosotros. Y veíamos, hermanos amados, en lo que fue el fin de estar en ese valle de sombra de muerte, cómo vimos el ejemplo de Jonás, ¿verdad? En los ministros establecidos por el Señor en su casa, cómo Jonás no quiso obedecer a la palabra del Señor y quiso huir de él, aunque la intención de él era huir, pues no pudo, porque ya vimos toda la historia. Y dice que él compró un pasaje en un barco y se montó en él y se fue lejos de la presencia del Señor. Pero, hermanos amados, acá yo no me voy a meter con la tormenta, ni que fue tirado en el mar y que el pez se lo tragó y después llegó a hacer la voluntad de Dios, aunque él se enojó, sino en la parte a donde nosotros como ministros, hermanos amados, como hijos de Dios, podemos causarle problemas al prójimo, a terceros. Porque cuando este varón dejó el no obedecer la voluntad de Dios y huir a Tarsis y tomar ese barco para irse, no solo él fue afectado en el sentido que después lo echaran al mar, sino que todos los tripulantes de esa nave, todo el equipaje que llevaban, toda la carga, la tuvieron que tirar al mar. Y que si venían los dueños, los jefes o los que pusieron esa carga dentro de ese barco para que la llevaran a Tarsis y que ellos la hayan botado del mar. Vinieron y no solo Jonás afectó su vida, sino que afectó a terceros. Y acá es donde el testimonio del Señor Jesucristo tiene que ser firme en cada una de nuestras vidas, como ministros, pensando que como ministros tenemos que dar la medida de Jesucristo para que esos terceros no sean afectados, para que esos terceros no sufran consecuencias, hermanos amados, terribles. Y al extremo, hermanos amados, de que este varón simplemente dice, se fue al fondo del barco y se puso, dice, de acuerdo a la palabra, se echó a dormir. Y hay un pasaje que dice: mira a tu hombre que duermes, despiértate y levántate de los muertos para que te alumbre Cristo. Entonces, hermanos amados, en ese querer huir de la presencia del Señor, se huye por causa de no querer obedecer a su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, esa piedra que está en el camino, puede ser a favor nuestro o venirse en contra. Que puede ser piedra de tropiezo para nuestra vida si no vivimos en el Espíritu, si no hacemos lo que el Espíritu quiere. Pero acá, hermanos amados,
ya entrando en lo que es este domingo, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No temeré. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a temer. Problemas, vicisitudes, enfermedades, situaciones familiares, no vamos a temer. ¿Por qué razón? Porque el Señor está con nosotros. ¿Usted cree que Dios ha perdido las batallas? Ni una ha perdido. Que Él se tarda muchas veces en responder, pero que responde a su tiempo. Entonces, hermanos amados, si somos almas de salvación, si somos verdaderamente los que somos candidatos para vida eterna, para ser escogidos, no debemos temer, porque Dios estará con nosotros. La razón de no temer ese valle de sombra de muerte es porque el Hijo de Dios tiene la seguridad de que Dios hará todo lo posible para proteger su vida, resguardándolo del día malo, del día malo. Y acá, hermanos amados, vamos a irnos rápidamente, ya entrando en materia de no temer mal alguno, a 2 de Corintios. Ya saben, si tienen preguntas o aportes me las hacen, hermanos amados, no se vayan con dudas. Y si tienen que aportar algo con respecto a la enseñanza, el micrófono está abierto para que lo podamos hacer. En 2 de Corintios, hermanos, capítulo 4. Aquí en esta carta que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Corinto, a la iglesia que estaba allá en Corinto, les dice así. ¿Lo tienen, hermanos amados? Vamos a leer en el capítulo 4 del versículo 7 al 11, después brincamos al 14 y después al 17. Dice así, hermanos amados: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aunque es hasta el 11, voy a detenerme ahí. El suministro de su amor, la gracia de Dios a través de Jesucristo, la salvación que nos dio Él, ese suministro de salvación, de toda gracia que Dios nos dio, dice que la tenemos en un vaso de barro. En un vaso de barro. Oigan bien, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Y ahí es donde se marca la diferencia, porque tal vez queremos nosotros ser dioses y no podemos, somos vaso de barro. Y un vaso que es de barro, antes de que lo cuezan o lo metan en un horno, ¿se puede romper fácilmente? Claro que se puede romper. Y ahí es a donde, cuando hablaba de la sombra de muerte, es porque el tesoro, lo que Dios nos ha dado, la salvación, está en un vaso de barro. De barro. Porque Dios no quiere que la excelencia sea mía, sino de Él. Porque el hombre siempre tiende a enseñorearse de las cosas y hacerse el superhombre. Yo lo pude con mi brazo. Por eso ese tesoro está en un vaso de barro, de acuerdo a lo que dice acá en el versículo 7. Repito, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo y no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifiesta en nuestro cuerpo. Oigan bien en esta parte, hermanos. Todo lo que se lee ahí, puede usted estar golpeado, le quitaron el trabajo, lo pueden haber insultado, pero no estamos destruidos. No estamos destruidos, porque de acuerdo al Salmo, el poder es del Señor. El poder es del Señor y Él es el que nos da la fuerza, nos da la protección si somos sus hijos verdaderamente. Pero acá, hermanos amados, en el versículo 10 dice que tenemos que llevar en el cuerpo siempre, para que se suceda lo anterior, lo que se leyó anteriormente, la muerte de Jesús por todas partes. Y el llevar la muerte de Jesús, hermanos amados, por todas partes, es entender de que si somos vaso de barro, no vamos a poder nosotros hacer absolutamente nada. Porque el poder está en Dios, que está dentro del vaso de barro. Y si yo dejo de mirar al invisible, si dejo de creer en su palabra, esa excelencia y ese poder de Dios se me puede volver esa piedra de tropiezo en el camino.
No voy a poder tenerlo como mi eje, como esa parte importantísima en mi vida. Por eso dice acá, llevando en nuestro cuerpo, en nuestra carne, todos los días la muerte de Jesús. Y no me voy a meter con la vida todavía, porque dice, sigue diciendo ahí, ¿verdad que sí? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestras vidas. No me voy a meter todavía ahí. Entonces, si estamos entendiendo que la excelencia del suministro, del amor, del poder de Dios está en el vaso de barro, tenemos que cargar nosotros con algo muy importante, la muerte en nuestras vidas todos los días de nuestra vida. Y cuando hablamos de la muerte, hermanos amados, se lo voy a poner alegóricamente. Alegóricamente. Todos nosotros acá estamos sanos, gracias al Señor. Todavía no se nos ha diagnosticado una enfermedad terminal. Cuando a alguien se le determina una enfermedad terminal, mientras no se muera, carga con la muerte todos los días hasta el día en que se muera. ¿Sí o no? La tiene dentro. Y yo he estado en muchas ocasiones con hermanos y hermanas que tenían enfermedad de muerte. Y yo las veía en la cama o conversando conmigo, y para muestra el motor, mi hermanito Carlos, el último, fuera de Netico, y a Netico. Se veían bien, yo estoy bien, comían, hablaban, pero la muerte estaba ahí. Y no tenían escapatoria de ella. Entonces, hermanos amados, ¿qué nos trata de decir el Espíritu de Pablo? Que nosotros llevamos la muerte terminal en cada una de nuestras vidas. ¿Cuál muerte? Vamos a irnos a Primera de Juan, capítulo 4, para que lo entendamos, hermanos amados. Primera de Juan, capítulo 4. Y el Señor trajo indicaciones. Después de esta pequeña y corta enseñanza, vamos a entrar en adoración y alabanza a nuestro Dios, porque Él es digno de suprema alabanza, y para que el Señor a través de esa alabanza pueda romper toda tiniebla, toda oscuridad que quiera moverse en nuestras vidas, que nos quiera apartar del amor de Cristo. Y esto lo va a probar usted, si usted puede alabar a Dios o no. En el capítulo 4 de Primera de Juan, hermanos amados, oigan bien, dice así, eso lo añado yo, el Espíritu me lo puso que lo añadiera, para que entendiéramos la muerte de Jesús que cargamos todos los días. ¿Lo tienen? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Oigan bien, no creáis a todo espíritu, no creáis a todo sentimiento, a todo neuma, del griego, todo impulso de tu carne, de tus pensamientos, todo deseo. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Falsos profetas, hermanos amados, y no voy a hablar de que Roberto me profetizara y que yo diga que es un falso profeta, o Eric me profetizara un falso profeta, o X de hermano de acá. No, falsos profetas que andan según la carne. Hombres y mujeres que vienen y le susurran al oído, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de universidad, cosas concernientes a la carne. Porque si yo no confieso a Jesucristo venido en carne, soy anticristo. Y el confesar a Jesús venido en carne implica que yo lleve la muerte internamente en mí, en ese suministro de amor. ¿Y cuál va a ser la muerte? Mis pasiones, mis debilidades, creyendo de que Cristo ya las llevó por mí en la cruz del Calvario. Eso es confesar a Jesucristo venido en carne. Yo no puedo decir Jesucristo es Dios como muchos y sublime, está en el cielo y yo sé. No, 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 no. Él vino en las pasiones y debilidades mías, en mis pecados. Él se hizo pecado. Él tomó mi pecado y lo enclavó en la cruz. Entonces cada vez que, si yo quiero, como dice el libro de
Ahí, segunda de Corintios, hermanos amados, llevar la muerte de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste en mí, tengo que confesarlo venido en carne. No puedo justificar, es que soy débil y caí. Entonces Jesucristo, por su debilidad, cayó y cayó y cayó. Y Jesucristo no fue débil. Jesucristo tenía el poder de Dios para vencer toda tentación personal. Que se hizo tu pecado y mi pecado. Son otros 100 pesos, hermanos. Pero Él no falló. Él hizo la voluntad de Dios. Él no huyó como Jonás. Él fue un ministro de excelencia. No se montó en un barquito para irse. No. Él aceptó la cruz. Y la cruz era tu pecado y mi pecado. Porque acá dice, hermanos amados, que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ya está en el mundo. Que ya está en el mundo. Y cuando hablamos de confesar del griego, dice que es asentir. Dice que es pacto, es reconocimiento, es profesar, es prometer, es confiar, es declarar. El que yo confiese a Jesús venido en carne es que yo acepte su pacto. Y el pacto de Jesucristo fue ¿de qué? De sangre. Que yo sea uno de los que como dice ahí, asentir, que yo diga, es cierto, Cristo llevó mi iniquidad, sea adulterio, fornicación, lo que sea, lo llevó en la cruz. No tengo por qué serlo yo. Eso es confesarlo venido en carne. Porque si yo no lo confieso y practico el pecado, me hago anticristo. Y el anticristo no es un hombre que va a venir. No, yo me hago anticristo, me opongo a Cristo, tropiezo en la piedra. No sé si me está dando a entender. Yo mismo me convierto en un anticristo. Dejo de creer en el poder de Dios que está en el vaso de barro. Porque no estoy llevando la muerte de Jesús todos los días de mi vida. Que se me presenta la tentación. Cuando una mujer va caminando y la cabeza se va. Cuando un hombre va caminando y yo quiero ver la barriga, no yo, las mujeres, para ver los cuadritos. Bueno, tal vez algunos sí. Cuando veo algo mal puesto y yo quiero estirar la mano para cogerlo y echármelo en mi bolsa. Cuando me piden la verdad y la lengua se me mueve a decir la mentira. Porque la Biblia dice: los mentirosos no heredan el reino de los cielos, ¿cierto? Ni los borrachos heredan el reino de los cielos. Confesar a Jesús venido en carne es oponerme a todo lo que ahí dice espíritu. Y la palabra espíritu es neuma, impulso, ánimo, deseo. Todo deseo que se me levante, yo tengo que oponerme, porque yo estoy en muerte terminal. Y la muerte terminal es la de mi carne. Tengo que matarla, crucificarla. ¿Estoy dando a entender, hermanos amados? Entonces acá dice, la razón de no temer al valle de sombra y de muerte es porque somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, de lo que escribimos como una guía, dice, nos aseguramos de que Dios y en Dios todo es posible para sostenerme y no fallar. Nos devolvemos a Primera de Corintios, hermanos. A Segunda, perdón. Vamos a irnos al versículo, a la parte B del versículo 10. ¿Lo tienen? Me devuelvo al 9. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, en el vaso de barro, ¿verdad? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y la vida de Jesús, de acuerdo a lo que el Señor me decía a mí, es no perder el ser espirituales, seres espirituales. Porque por los problemas y las cargas que nosotros podemos llevar, que ya supuestamente tenemos que darle al Señor, nos podemos volver seres carnales. Carnales, acá en la razón. Pensamientos, me echó el carro encima, ojalá que se le estalle la llanta más allá.
y cosas así por el estilo. Pensamientos de venganza, pensamientos que se pueden levantar en uno para que Dios castigue a alguien porque me cayó mal o porque me hizo algo. Entonces dice acá, hermanos amados, llevando también la vida de Jesús para que ella se manifieste en nuestro cuerpo mortal, todo el cuerpo mortal, todos nuestros miembros tienen que tener vida, la vida de Jesús. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos conocen su caminar? Como para vivir lo que él vivió. Le dieron con una caña en su cabecita, le pusieron una corona de espinos, lo escupieron, ¿sí? Lo desnudaron, lo abofetearon, toda una legión de soldados romanos, toda una noche. ¿Cuánto aguantamos nosotros cuando alguien nos dice algo feo? ¿Cuánto aguantamos? Y él dice, calladito, como cordero fue mudo al matadero. Entonces entendamos lo que es llevar la vida de Jesús para que así esa vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Vamos a brincarnos entonces al versículo 14, a donde dice esto, hermanos amados, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos preservará juntamente con vosotros. Y no dice con él, me llama mucho la atención, nos preservará juntamente con vosotros. Porque él estaba escribiendo a un pueblo carnal. El pueblo de Corinto era un pueblo carnal. No vivían por el Espíritu, no andaban en el Espíritu. Se peleaban, yo soy de Cefa, yo soy de Apolos, yo soy de aquí, yo soy de allá. Y dice que algunos tenían la mujer de su padre. Que muchos intérpretes hablan de que era la madrastra. Porque hubo por ahí en el capítulo 5, uno que dice que en 1 Corintios capítulo 5, tal pecado, dice, no se ha visto entre los gentiles que alguno tenga la mujer de su padre. En dos palabras, perdónenme que alguno se acueste con la mamá. Pero ustedes lo hacen y muchos consienten. Y el acostarme con la mujer de mi padre es, hermanos solteros, ¿a cuántas de las hermanas de acá ustedes les han echado los caballos? Porque lo que está acá es la mujer de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí o no? Somos la iglesia. ¿En cuántas iglesias no hay fornicaciones? No hay niñas que salen embarazadas por un hermanito. Sin entender que esa iglesia, esa hermana es la mujer de Cristo. Entiendan sabiduría, hermanos amados. Nosotros somos la iglesia, la mujer de Cristo. Y dice que ni entre los gentiles se oye tal cosa que alguno tenga la mujer de su padre. Pero nosotros sí. ¿Por qué razón? Porque dentro de lo que es esto, no estamos viviendo de acuerdo al poder de Dios en nuestro cuerpo mortal. Porque si no vivimos a Cristo en nuestro cuerpo mortal, no vamos a resucitar. Y la resurrección no es mañana, la resurrección es hoy. Hoy se da la resurrección, porque no estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando yo sostengo la carne, reprendo a lo anticristo que en mí, estoy resucitando, así como Cristo resucitó dentro de los muertos. Porque es simbólico. No es cuando me metieron solamente en el agua, cuando me bautizaron. No, yo resucité cuando recibí a Jesús como mi Salvador personal, porque ya no soy mundano. Soy hijo del Dios viviente. Tengo comunión con Él. Soy un hijo resucitado. Por eso dice ahí en el 14, sabiendo que el que resucitó a Jesús de los muertos, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. El que hable que nos presentará juntamente con nosotros, implica que va a haber el testimonio de Jesucristo en mi vida. Ustedes lo van a ver. Van a ver la resurrección de Jesucristo en mí, acá presente. ¿Me voy a entender, hermano? Como muchos vemos la muerte. Ay, hermano, pero es que me metí y me llevé a fulana, perenceja, y forniqué, y adulteré, y estoy viendo porno, y aquí y allá. ¿Estará siendo resucitado?
Un resucitado es alguien que no está muerto, que ya no puede estar en la tumba, ya no puede ver, ya no está podrido, ya no se lo están comiendo los gusanos. Es una persona así como Lázaro, que fue simbólico, salió de los muertos para vida y para demostrar de que en el Señor hay poder de resucitar a las personas. Y si nos resucita espiritualmente, ¿cómo no nos va a levantar de la tumba? ¿Cómo no va a levantar a Netico? Y perdóneme, Robertico, que tome a su papi, que fue ceniza. A Dios no le interesa la ceniza, porque él va a tener un cuerpo nuevo y un nombre nuevo. Un cuerpo glorificado. Poderoso es Dios para hacerlo. Y el último versículo, hermanos, es el 17. Dice el 17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Vea cómo lo pone, hermana Ruth. Esta breve tribulación momentánea, Eric, Roberto, Carlos, ustedes, hermanos, no es eterna, es una tribulación momentánea. Tiene que producir, dice, un excelente peso de gloria en cada una de nuestras vidas. Porque la Escritura dice que si dicen bien de mí, yo haciendo mal, pero si yo haciendo bien hablan mal de mí, es porque el glorioso Espíritu de Dios está sobre mi vida. ¿Sí o no, hermanos amados? Se lo dice el libro de Pedro. Sabiendo esto, que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y hermanos, cuando hablamos de un peso, hablemos de 100 kilos, echárselos al hombro. Un peso de gloria, algo que se lleva, que no es liviano, no en el sentido de que nos va a aplastar, no, en el sentido que usted lo va a sentir, la gloria del Señor sobre su vida, la gloria de Cristo sobre su vida, respaldándolo, ayudándolo, llevándolo de su mano, Y el último versículo bíblico, hermanos amados, en esta partecita, vamos a irnos al libro de Josué. Es un libro muy conocido, Josué, para después alabar unos minutos más al Señor con júbilo, a la roca de nuestra salvación, porque nos está dando ese peso de gloria. Josué, capítulo 1, versículo 5, eso está en el Nuevo Testamento, cuando Josué entró a conquistar la tierra, después de que Moisés puso sus manos sobre él y le traspasó el espíritu que había en él para que guiara al pueblo a la tierra prometida. Josué pudo haber tenido miedo, ¿sí o no? Claro que sí. Si él vio las luchas que tuvo Moisés con el pueblo durante 40 años. Él vio todo lo que ese pueblo hizo con Moisés, al extremo de que ese pueblo forzó a Moisés a tropezar en la roca. Moisés tropezó en la roca. ¿Cómo tropezó? El Señor le dijo: háblale a la roca y ella te dará agua. Pero el pueblo lo exasperó tanto que la agarró a golpes y el agua salió. Pero por causa de eso él no heredó o no pudo entrar a la tierra prometida física. Y lo anheló por años. Y el Señor le dijo: basta ya, no te voy a oír con respecto a eso, porque tú me deshonraste delante del pueblo. Yo te dije: háblale, y tú le pegaste. Y en el capítulo 10 de Primera de Corintios dice que la roca que lo seguía era Cristo. ¿A quién le pegó Moisés? A Cristo. En vez de hablarle, lo golpeó. ¿Tú le hablas a Cristo o lo golpeas? ¿Cómo puedo golpear al Señor? Por causa de mis presiones, de mis angustias, de mis situaciones. ¿Hasta cuándo, Señor? Entonces me voy a volver al mundo, porque creer en ti, mejor están los de afuera que estar en Cristo. Los de acá son un montón de hipócritas y los de afuera sí son mis amigos. Estaría dándole golpes a Cristo, a la roca, a la piedra de mi salvación.
Claro que sí. ¿Qué le haría el pueblo que Moisés golpeó la roca? No le habló como el Señor le dijo. Le pasó lo mismo que a Jonás. Sí, desobedeció. Y le costó. Y lloró. Y el Señor le dijo, no vas a entrar. La mirarás de lejos. Y entonces le traspasó el poder a Josué, que fue al que el Señor le dijo, él es el que va a llevar el pueblo al otro lado del río. Entonces leamos ese capítulo ahí, en 1, versículo 5. Ya esto es a Josué, hermanos amados, a donde Josué, quién sabe qué temor tendría, y el Señor le dice en el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Podemos nosotros ser Josué? Claro que sí. Y tenemos que llevar nuestras vidas y a nuestros hermanos consiervos a la tierra prometida a través del testimonio. Y si yo estoy dudando, aquí me dice el Señor en el 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así se venga Satanás con todas sus huestes, no me podrá hacer nada. Todos los días de mi vida. Así se venga lo anticrístico a susurrarme al oído, yo lo voy a frenar en el nombre de Cristo. Dice, porque no me va a dejar el Señor, ni me va a desamparar. Tarde que temprano me va a salir al frente y me va a decir lo que tú estás haciendo no es correcto. En los caminos que tú andas no son míos, porque Él no me va a dejar. Porque no somos bastardos, hermanos. Somos hijos. Y como hijos vamos a ser reprendidos. Pero Él nos ama para que heredemos su gloria, para que heredemos su semejanza, para que heredemos la vida eterna. ¿Algún hermano que tenga alguna pregunta? ¿Un aporte? Nos ponemos de pie. No ha terminado esto, hermanos amados.